Pastor Israel. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos contentos. El jueves tuvimos un mensaje muy controversial y creo que el día de hoy también. Así que espero que tengamos buen ánimo aún para recibir este mensaje, esta palabra, y espero que tengamos un corazón receptivo. Vamos a orar por ello. Señor, en esta tarde, tu amor nos constriñe, Señor. Tu amor está presente en medio de nosotros. Lo podemos percibir, lo podemos sentir. Y tu Espíritu Santo, Señor, mora en nosotros. Y hoy oramos, Señor, para que ese Espíritu que está en nosotros alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos llene, Señor, de sabiduría y revelación. Esa capacidad de ver más allá de lo obvio, esa capacidad de discernir las cosas espirituales de una forma espiritual y no solamente con nuestra carne, no solamente con nuestros oídos. Señor, nosotros deseamos ser buena tierra y que tú seas sembrado en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Año con año los días de la pasión se acercan. Y todos nosotros nos preparamos para observarlos, para seguirlos, para anunciarlos. Pero nos convertimos en esas pequeñas réplicas de Pedro, hombres y mujeres que ante la inminente situación de tragedia y de desgracia que se avecina, empezamos a prepararnos y nos disponemos a vigilar y a seguir al maestro de cerca como Pedro lo hizo. Estamos ahí en el borde de los muros, en medio de las sombras, con una capucha, escondidos entre los otros, observando cómo juzgan al maestro, viendo cómo el maestro es señalado, viendo cómo Jesús es lastimado. Y lo hacemos así, desde las sombras, escondidos. Lo hacemos así desde el anonimato, desde el oscuro. Porque ¿quién de nosotros quiere tener el mismo fin trágico del maestro? ¿Quién quiere pasar por lo mismo que el maestro está pasando? ¿Quién quisiera beber la misma copa amarga que el Señor Jesús bebió? ¿Quién quiere vivir la misma cruz y el mismo calvario? Y así todos nosotros, como pequeñas réplicas de Juan, nos apresuramos a huir cuando apenas somos señalados. Cuando apenas somos identificados, cuando alguien se nos acerca y nos dice: yo te conozco, tú eres un aleluya, tú eres un cristiano, tú eres uno de esos que dice seguir a Jesús, yo te conozco. Cuando apenas las multitudes nos empiezan a señalar, nosotros huimos. Ni lentos ni perezosos, rápidamente contestamos: ¿no es cierto? Yo no sé de qué me hablas tú. Imagínate, Pedro iba a decir: que me caiga una maldición si miento. Y cuando menos acordamos, el gallo canta. Y ahora el maestro nos mira de lejos mientras es azotado. Y nosotros le miramos a él y nos alejamos. Huimos. Unos cuantos días atrás,
antes de ir a la cruz, antes de ese cruel, violento y sanguinario calvario que el Señor Jesús vivió, porque fue cruel, fue violento, fue injusto y fue sanguinario, unos griegos que habían venido a Jerusalén a celebrar la Pascua buscaron a Jesús, querían verlo. Y dice Juan capítulo 12 que se acercaron a Felipe y le dijeron: queremos ver a Jesús. Cuando alguien se te acerca, hermano, por causa de Cristo, por causa de que eres cristiano, la gente es como esos griegos. La gente no te quiere ver a ti. La gente se acerca y así como le dijeron a Felipe, te dicen a ti: queremos ver a Jesús. No, pues yo no lo traigo. Como ese chiste, ¿no? Del niño que lo llevan con el pastor, porque el niño era muy rebelde y desobediente y escondía las cosas de su mamá y robaba cosas y la mamá no sabía ni qué hacer y llevan al niño con el pastor y el pastor lo mete a su oficina y le dice: a ver, José, ¿dónde está Jesús? Él está callado. ¿Dónde está Jesús? Y él sigue callado. Y en la oportunidad que tiene se sale corriendo, agarra a su hermano y le dice: vámonos, porque aquí creen que nosotros nos robamos a Jesús, ¿no? La gente nos dice: ¿dónde está Jesús? Quiero ver a Jesús. Y la gente no espera vernos a nosotros, espera ver a Jesús, así como esos griegos esperaban ver a Jesús. Y en medio de tan dichoso encuentro, porque Felipe y Natanael llevan a estos griegos hacia Jesús, Jesús lanza un mensaje que ha estado taladrando mi corazón mucho estos días, desde hace algunas semanas. Por eso no voy a predicar hoy de la resurrección directamente, pero Jesús lanza un mensaje en el cual no solamente Jesús anuncia su muerte, y no solamente Jesús predice las cosas que van a suceder o que han de venir. Jesús no solamente habla de sí mismo, aunque así parece que está hablando de sí mismo. Jesús le empieza a hablar a los suyos, le habla a esos griegos también. Les habla acerca de sí mismos, les habla acerca de cada uno de ellos. Y en ese mensaje no solamente Jesús dijo que Él iría a la cruz, sino que Él invitaba a sus seguidores a ir con Él. Mira lo que dice Juan capítulo 12 del versículo 23 al 28. Voy a estar leyendo una nueva traducción viviente y va a estar siendo proyectado por ahí. Dice: ya ha llegado el momento, está hablando Jesús, y dice: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, ¿queda qué? ¿Cómo queda? Solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán ¿por cuánto? ¿Por cuánto? Por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso yo debería de orar y de decir: Señor, sálvame de esta hora? Pero precisamente esa es la razón por la cual yo vine. Padre, glorifica a tu nombre. Y entonces habló una voz del cielo y dijo: ¿ya he qué? Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Impresionante. Todas las veces que el cielo se abre y se oye una voz del cielo es impresionante, hermanos. Así que Jesús no solamente anuncia la forma cruel con la cual Él iba a morir, sino que también Jesús, presta atención a esto porque quizás todos nosotros queremos vida eterna. ¿Alguien quiere conservar su vida por toda la eternidad? Bueno, no veo las manos levantadas, pero Jesús
Jesús no solamente anunció la forma cruel en la cual él iba a morir, sino que él anunció también cuál sería el único camino, la única manera de conservar la vida por la eternidad. Lo acaba de decir, lo acabamos de leer. Y tú te preguntarás, ¿conservar la vida por la eternidad hoy en día, en pleno siglo XXI, más de 2000 años después de la muerte de Jesús? Eso es un tema facilito. Pero hace 2000 años, era algo simplemente imposible debido a un factor que todos conocemos y que le llamamos la muerte. La muerte era un gran estorbo para la eternidad. Todos sabemos que cuando el Señor creó a Adán y Eva, los creó con eternidad. Sin embargo, cuando ellos pecaron, su reloj biológico se activó y a partir de ahí ellos empezaron a envejecer hasta morir. Dice Eclesiastés que el Señor sembró eternidad en el corazón del hombre. Pero había un problema. Era difícil conservar la vida por la eternidad, era prácticamente imposible debido a un factor que era la muerte. Si no fuera porque un hombre se levantó en rebeldía, si no fuera porque un hombre se levantó en insurrección contra quien tenía el imperio de la muerte y lo venció. Así se llama este sermón, insurrección. ¿Qué es una insurrección, hermano? Es un levantamiento armado en contra del sistema que oprime, que gobierna, que tiene el poder, que tiene el control. Jesús es el más subversivo de todos los subversivos de la Escritura. Y este mensaje que el Señor Jesús da nos enseña tres cosas fundamentales que quiero hablar el día de hoy. La primera es que existe una necedad cuando vivimos para uno mismo. Hay una gran necedad, y perdónenme la expresión, quiero ser cuidadoso con mis palabras, pero existe una gran estupidez cuando vivimos para nosotros mismos. Había un problema y es que Jesús se comparó a sí mismo con un grano y nos comparó a nosotros también con un grano de trigo. Granos de trigo que si se quedan solos no sirven para nada. No sirven para absolutamente. Hermano, ¿para qué sirve un grano? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de la vida de ser un grano? No de los que salen en la cara, sino de trigo, al menos en esta analogía que el Señor Jesús está usando. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de vida de ser un grano, de ser un grano? Hermano, yo le aseguro que si usted tiene un grano de trigo o una semilla de frijol o una semilla de manzana o lo que usted quiera, lo que usted desee, lo que quede con esta analogía, yo le aseguro que si usted tiene un grano de trigo no sirve de nada. Bien puede andar rodando por toda la alacena, bien puede estar en un cajón de la casa, entre el piso o la alfombra del hogar, pero un grano de trigo se hace ocioso, se hace inútil, no tiene fruto, no sirve para nada. No importa que esté bonito y chapeteado y gordito y precioso y haya sido el mejor grano que haya guardado de toda la cosecha. No importa cómo esté. Ese grano por sí solo ahí no sirve. Y hermano, ¿cuál es el propósito de la vida, por favor? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Voy a volver a hacer esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de un grano de trigo? ¿Cuál es el propósito de la semilla? Hermano, ¿no será acaso que nos encontramos sumergidos en la necedad de vivir para nosotros mismos? Acumulamos riquezas y trabajamos como locos, nos afanamos tanto en la vanidad, en nuestras casas, en nuestros proyectos de vida, y lo digo entre comillas, construimos legados que nadie necesita y hacemos obras que nadie nos pide. Todo para tener y sostener a una persona en alto, a nosotros mismos. Y eso es muy peligroso. Bien lo dijo Jesús en la parábola de uno de los hombres ricos, de las muchas parábolas que Jesús mencionó de los hombres ricos. Necio,
esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has hecho para quién va a ser? Lo que has construido, en lo que tanto te has afanado, ¿para qué sirve? Hermano, existe un desperdicio de vida, un desperdicio de recursos y de talentos en alguien que vive para sí mismo. Si bien ese alguien que vive para sí mismo logra construir algo para sí, su legado y su influencia el día que muera va a desaparecer. Y es que el problema es que este mundo nos ha configurado así, ¿verdad que sí? Este mundo ha configurado esta cabecita para pensar y actuar de esa manera, para vivir para uno mismo, para ser egoístas. Pero déjame decirte algo, en el reino de Dios, no en el reino de este mundo, sino en el reino de Dios, el propósito y la razón de vivir no es esa. No es para nosotros mismos. Y entonces necesitamos definir muy bien en nuestro corazón en dónde planeamos, en dónde decidimos, en dónde determinamos vivir, bajo qué reino, bajo qué reglas, bajo qué principios, bajo qué características de éxito. Y el segundo punto es que cuando vivimos, bueno, antes de definir el segundo punto, cuando vivimos para nosotros mismos, cuando vivimos en la vanidad de vivir para nosotros mismos, damos muerte al propósito y al sentido de vida mismo. Cuando vivimos de una manera egoísta, cuando vivimos de una manera arrogante, construyendo solamente para nosotros, es solamente entonces cuando la muerte se vuelve útil. ¿Me está escuchando? Ahí vale la pena morir completamente. Porque nuestra vida y nuestro razón de ser y sentido no tiene propósito. No encuentra una expresión. Es solamente entonces cuando la muerte se vuelve útil. Y este es el segundo punto. Una muerte que sí es útil. Una muerte que sí es necesaria. Una muerte que tiene propósito. Una muerte por la cual todos, y vuelvo a decir, todos debemos de cruzar. Y se trata de una muerte a la cual se llega, escúcheme bien. Esto es sumamente importante porque la religión y los sistemas opresores han intentado imponer esto muchas veces. Es una muerte a la cual se llega voluntariamente. Es una muerte que se atraviesa con mucha fe y con conciencia. ¿Qué dice el texto bíblico ahí en Juan 12? Que a menos de que esa semilla no caiga en tierra y ¿qué? Y muera, a menos que no lleve fruto, entonces esa semilla no sirve para nada. Sí, hermanos, somos un grano, bonito, gordito, chapeteado, precioso. Y qué padre que pudiéramos sentirnos orgullosos de ser un grano de trigo, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿A qué costo? ¿A qué precio? ¿De qué sirve si no estamos cumpliendo el propósito y la razón de nuestra vida? Porque es necesario, según Jesús en Juan 12, que ese grano caiga y muera. Caiga en tierra y muera. Porque solamente entonces puede dar mucho fruto. Solamente entonces esa vida cobra sentido y cobra razón de ser. Es necesario que el grano caiga en tierra y muera. Es necesario que este grano deje de ser grano. Cuando se cae en tierra y muere, ya tú después de que da fruto, tú desentierras, encuentras el grano, ya no es. El grano ya no es, el grano deja de ser. Para entonces llegar a ser y hacer. Perdón por el trabalenguas, pero el grano deja de ser para entonces poder llegar a ser y hacer. Quizás muchos de nosotros hasta el día de hoy sentimos una vida vacía, aburrida, desordenada, con un montón de cosas desenfrenadas y aún así seguimos estando huecos. ¿Sabes por qué? Porque vives para ti mismo.
El Señor nos invita a vivir una verdadera vida rica y abundante, y esa vida solamente se logra cuando caemos en tierra y morimos. Solamente muerto, solamente un grano muerto puede dar y puede llevar mucho fruto. Esta es la muerte que sí es útil. De otra forma, el grano es inútil, es vano, es vacío, no tiene propósito, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Y hermano, no se confunda, no estamos hablando de los preceptos de este mundo. Los preceptos de este mundo jamás te van a decir lo que yo te estoy diciendo el día de hoy aquí en este púlpito. Así no funciona este mundo, ni el reino de este mundo. Pero precisamente así es como funciona el reino de Dios. Esta es una ley fundamental en el reino de Dios. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. ¿Y qué? Y entonces, y solamente entonces sígame. El problema es que todos pretendemos seguir a Jesús sin cruz y sin negación. ¿Se dan cuenta que es una ley fundamental, es un principio fundamental en el reino de los cielos? Así que nosotros debemos de levantarnos como el escuadrón de la insurrección. Un grupo de gente que ha entendido que hay un sistema que oprime a este mundo, que oprime la cabeza, el pensamiento, la forma y la razón de ser y de vivir de las personas, y levantarnos en insurrección como una especie de escuadrón suicida, listos todos para morir. Los seguidores de Jesús deberíamos de ser los primeros en ir hacia la muerte, los primeros en correr a tomar la cruz, los primeros en negarse a sí mismos, los primeros en dejar de reclamar sus derechos, los primeros en la fila por dar su vida en una muerte que sí es útil, una muerte con un mayor propósito. Perdónenme que haga esto. Hay una película de ciencia ficción, totalmente ciencia ficción, de superhéroes y villanos. No voy a decir nombres para no promocionarla, pero hay una escena donde un villano tiene a su novia, a su pareja, y le dice: ¿vivirías por mí? Y la chica le dice: sí, yo viviría por ti. Todo el cine, ¿no? Yo creo. Y entonces este villano la ve y dice: eso es demasiado fácil. Perdón, le dice: ¿morirías por mí? Y ella le dice: sí, yo moriría por ti. Ya les cambié todo el guión. Le dice: ¿morirías por mí? Y ella le dice: sí, yo moriría por ti. Y él se queda: eso es demasiado fácil. ¿Tú vivirías por mí? Hermano, morir es demasiado fácil. Morir es demasiado fácil. Se le pone fin a todo y ya. Vivir, ahí está lo difícil. Tener buen ánimo, tener buena actitud, estar dispuestos, servir, entregarse, sacrificarse, renunciar. No cualquiera hace eso. No cualquiera hace eso. Y este es el tercer punto. Una muerte que da vida. Esta es la muerte a la cual el Señor Jesús nos ha invitado. Una muerte que da vida. Una muerte que se hace útil cuando se hace en el nombre de Jesús y por medio de Jesús. Esta es una muerte que da gloria y que alcanza para vida eterna, que trasciende. Esta es la muerte por la cual el Señor Jesús pasó. Pero la diferencia es que Jesús no pasó por la muerte para quedarse atrapado ahí. Jesús no fue a la muerte para quedarse estancado. Jesús no fue a la muerte para quedarse vencido o derrotado. Él pasó por la muerte para que, al igual que el grano de trigo al morir,
pudiera levantarse en una insurrección, en una rebeldía en contra de la muerte, para dar mucho fruto. Y déjame decirte algo, iglesia, hoy nosotros podemos hacer lo mismo gracias a Jesús. La pregunta es, ¿cómo logramos esto? Mira lo que dice el versículo 25 de Juan 12. Los que aman su vida en este mundo la perderán, pero los que no le dan importancia a su vida en este mundo, ¿la qué? ¿La qué? La conservarán por toda la eternidad. El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que no le dé importancia a su vida en este mundo la va a conservar por toda la eternidad. Y aquí hay fácilmente un claro ejemplo. Leamos los versículos que siguen, versículo 27 y 28. Mira lo que dice Jesús: ahora mi alma está muy entristecida. Claro, lo que iba a pasar, Jesús, no era sencillo. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Y acaso yo debería de orar? ¿Acaso yo debería de decirle al Padre: Señor, sálvame de esta hora? ¿Acaso debería yo de renunciar al propósito de mi vida, mi razón de ser, mi razón de existir, el motivo por el cual he venido y me he hecho hombre al igual que ustedes? Pero esa es precisamente la razón por la cual yo vine. Me encanta uno de los evangelios porque dice que después de que Jesús estuvo ahí luchando con el Señor, todo lo que tuvo que luchar, dice, el Señor Jesús afirmó su rostro y estuvo dispuesto a ir hacia Jerusalén. Él estaba listo. ¿Le costó? Claro que le costó. ¿Nos va a costar? Claro que nos va a costar. Pero no hay un día en el que no valga la pena pasar por esa muerte para terminar en vida. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Acaso salvaré mi vida? ¿Acaso voy a atesorar mi vida lo suficiente como para no morir? Claro que no. Para esta hora, para este momento he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Y sabes que yo empecé hablando este sermón con la escena de Pedro negando a Jesús, y lo que pasó con Pedro es lo mismo que quizás ha pasado con nosotros hasta el día de hoy. Amamos al Maestro, nos encanta la idea del reino y sus principios, amamos ir a la iglesia, e ir a la iglesia nos parece confortable, nos parece demasiado cómodo. Sin embargo, cuando somos confrontados, cuando corremos el riesgo de ir a la cruz juntamente con Él, lo negamos. Lo despreciamos, nos alejamos. Hermano, todos sabemos de memoria Gálatas capítulo 2 versículo 20. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Mi antiguo yo ha sido ¿qué? Crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermano, ¿se lo sabe? ¿Lo practica? No me conteste. ¿Es cierto? ¿Es cierto que ya no vivimos nosotros? ¿Es cierto que ya no vive Cristo, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros? Hace algunas semanas tuve algunos problemas y algunas fallas de comportamiento y de moral. Problemas y dificultades que yo tenía mucho tiempo lidiando con ellas. Y que me engañaba a mí mismo creyendo que las tenía bajo control. Todos somos falibles e imperfectos, hermanos, pero me di cuenta que yo tenía mucho tiempo luchando con eso. Yo tenía mucho tiempo peleando con eso, mucho tiempo queriendo esconderlo y creyendo en mi cabeza que yo ya lo había superado. Pero yo no lo había superado. Estoy hablando de algo de años. Yo no se lo había entregado al Señor. Así que en vez de que yo avergonzara al pecado, el pecado me avergonzó a mí. Me humilló.
Y tuve que ser confrontado. Y fui en ese proceso que yo me di cuenta que yo estaba muy contento conmigo mismo, siendo un grano de trigo. Yo decía, el Señor me hizo un grano, el Señor me dio propósito, pero jamás viví ese propósito, ¿me explico? Era como ese grano de trigo que se quedaba solo, que era inútil y sin fruto. Yo me conformaba con la idea de lo que yo era, de lo que yo podía hacer, con saber que tenía un propósito, pero nunca había dado el paso para que ese propósito se cumpliera. Hasta que un día tuve que caer en tierra, no de forma voluntaria, hasta que tuve que morir. Y solamente hasta entonces pude experimentar, pude saber que era estar del otro lado. Lo que es pasar por la muerte y la negación para poder descubrir al otro lado, hermanos, es un proceso no fácil. Pero gracias a que Jesús resucitó, yo también pude resucitar juntamente con Él. Y quiero decirte algo, esto es algo que solamente el Señor y el quebrantamiento pueden hacer en nuestra vida. Ni la mejor predicación, ni la mejor iglesia, ni el mejor grupo de alabanza, ni el mejor ministerio va a poder lograr ese cambio si tú no estás dispuesto a trabajarlo con el Señor. Mira lo que dice 2 de Corintios 5, versículos 14 y 15. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Reina Valera 60 dice, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Tú sabes qué es constreñir? Que es un amor que constriñe, que parece que es un amor fastidioso y que estorba. ¿Alguna vez has tenido que cuidar a un bebé que empieza a dar sus primeros pasos? Que tienes que andar ahí para que no se baje del escalón, y luego tienes que ir para que no se toque la estufa, y tienes que estarle estorbando, tienes que estarlo limitando por amor a él, porque lo cuidas. Eso es el amor de Dios que nos constriñe, que nos estorba, que nos impide hacer muchas cosas, y que está ahí empujándonos, está ahí impidiendo que hagamos cosas que no debemos de hacer. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, nos constriñe, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos, ¿qué? Hemos muerto a nuestra vida antigua. Versículo 15. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más, ¿para qué? Para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Aleluya. Precioso texto, poderoso texto. Cristo tomó toda nuestra basura, hermanos. Cristo tomó todo lo que somos, todo eso que nadie ve, esa basura que a veces hasta nosotros mismos no solamente nos avergüenza, sino nos da asco. Él tomó todas esas cosas y las llevó en la cruz. ¿Sabes cómo es que nosotros se las entregamos? Por medio del proceso de la cruz, por medio del proceso de la muerte. Cuando estás dispuesto a negarte, cuando estás dispuesto a decir no más, cuando estás dispuesto a decir jamás vuelvo a hacer esto, jamás vuelvo a golpear, jamás vuelvo a maltratar, jamás vuelvo a ofender, jamás vuelvo a tocar, jamás vuelvo a robar. Cuando estás dispuesto a morir, empiezas a entregarle todo eso al Señor en la cruz, y Él toma todas esas cosas. Y entonces Él nos da a cambio una nueva vida. Tenemos que venir con Él en la muerte para recibir de Él una nueva vida. Hoy yo le hablo a todos los que están cansados de su patético y vanidoso estilo de vida. Hoy le hablo a todos los que, al igual que yo, llevaban o llevan años luchando con algo, ocultándolo, creyendo haber ganado. Hoy te hablo con mucha transparencia y vulnerabilidad, pero también lo hago con autoridad para decirte que hay otra forma, hay otra manera de llevar nuestra vida gracias al que murió y resucitó. Hoy, hermano y hermana, yo te invito a una insurrección, a seguir a aquel que se levantó contra aquel que tenía el imperio de la muerte, contra los sistemas religiosos, contra los opresores del primer siglo, contra aquellos que creían tener la verdad y tachaban a los demás por no ser iguales a ellos.
Hoy te invito a formar parte de este escuadrón, una especie de escuadrón suicida cuya mayor decisión sea morir, sea dejar de atesorar nuestras vidas, nuestras patéticas vidas, para levantarnos a una vida nueva de luz, de propósito y de plenitud en Cristo Jesús. Te invito a eso, a morir. Esa es mi invitación. Es fácil morir, hermanos, es fácil negarnos a nosotros mismos, es fácil pasar los días tirado en una cama, desanimado, sin comer, es fácil, pero lo difícil es vivir por un propósito mayor. Y esta es la invitación que yo te hago, no solamente a morir, sino a ser como el Señor, a caer en tierra y morir, pero que esa muerte pueda dar mucho fruto, así como el Señor Jesús nos dio ejemplo. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 55 al 57, algo que acabamos de cantar justamente hace un momento. 1 Corintios 15, del 55 al 57 dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Muchos de nosotros le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a morir a nosotros mismos porque sentimos que ahí nos quedamos. Adiós mala manera de vivir, adiós malos pensamientos, adiós malas actitudes, adiós puertas abiertas que tenemos abiertas que no debemos de tener abiertas, adiós a todas esas cosas. Nos da miedo morir, pero la muerte ya no tiene victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está esa parte con la cual haces daño, con la cual derrumbas? Versículo que sigue: pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Teníamos todo en contra de nosotros. Versículo que sigue: pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Falta uno? ¿O es todo? ¿Sí dije el 57? Sí, ¿verdad? Así que, hermano, la invitación no termina en morir. Hermano, si tú has pensado que el evangelio es un Dios encarnado, hecho hombre y muerto en la cruz por nosotros, te han engañado. Ese no es el evangelio. El evangelio no se terminó en la cruz ni en una tumba. El evangelio, para que esté completo, tiene que estar acompañado de la noticia de la resurrección. Así que la invitación no termina en morir, aunque te invito a que nos muramos. La invitación no termina en una cruz o en una tumba. Aunque déjame decirte que según Juan 12, el versículo 26, fíjate bien lo que Jesús dijo. Él dijo: todo aquel que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Y ese texto lo usamos para: el Señor está a la diestra del Padre y gloria a Dios y aleluya. Nos encanta usar esos textos para decir: donde el Señor está, yo también estoy. El Señor estuvo en el lugar del Calvario. El Señor estuvo en el pretorio romano. El Señor estuvo en los lugares de aflicción, de tormento, de dureza. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesús? El siervo tiene que estar donde yo estoy. Tenemos que pasar. Si queremos estar en la gloria con Cristo, tenemos que pasar también por el proceso de la tumba, de la cruz y de la tumba. Es parte del proceso, hermanos. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese. Es decir, muera. ¿Me ayudas, Alex? Muera a sí mismo. Y entonces sígame. Entonces viva. Te voy a decir algo, hermano. Es nuestra vida en Jesús la cual le da gloria al Padre. Quiero terminar leyendo un poema que escribió un pastor argentino, Gerardo Carlos Oberman. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos y que escuches lo que voy a leer. Y terminamos de esta manera. Es el tiempo de Pascua. Es el tiempo de rituales repetidos, de palabras dichas 1000 veces. Es tiempo de silencio por la muerte, de ayunos, de promesas y de muchas procesiones. Es tiempo de euforia, una euforia que se contiene porque parece pecado anticipar el final que ya conocemos y que debería de inundar toda la vida.
Es tiempo de superficialidad también y de hipocresía. Felices Pascuas, dicen muchos. Es tiempo de iglesias que de 1000 maneras, pero de 1000 maneras tan iguales y diferentes, no saben decir otra cosa que lo que siempre se ha dicho: Jesús murió por nuestra salvación. Pero ¿sabes qué? Jesús no murió por mí. Jesús no murió por ti. Jesús murió a causa de la cobardía. Jesús murió a causa de la ambición, de la soberbia, del amor al poder. Jesús murió a causa de quienes no entendieron su mensaje, de quienes le temían a lo nuevo, de quienes se habían construido un Dios a su propia medida, de quienes no aceptaron su propuesta de vida en plenitud, no para unos pocos, sino para todos y para todas. Aquella muerte en la cruz no salvó a nadie, ni siquiera a quienes creían que se iban a salvar de Jesús. Lo que me salvó a mí y lo que te salvó a ti y lo que sigue salvando es aquel Jesús que se hizo persona, aquel Jesús que se identificó con la gente, aquel Jesús que fue bebé y lloró, que fue niño y jugó, que creció y trabajó, que fue llamado a una misión y la asumió. Aquel Jesús que se detuvo ante el dolor de otros y de otras. Aquel Jesús que fue solidario en gestos, en palabras, en acciones. Aquel Jesús que no cayó lo que debería de ser dicho y que aún temiendo siguió adelante por amor, por puro amor. No fue su muerte tan cruel e injusta, fue su vida. Sí, si la muerte fuera salvadora, ¿qué sentido tendría la resurrección? ¿Con qué razón celebraríamos la Pascua? La muerte no salva, aunque se escandalice la teología. La muerte no salva, salva la vida. Por eso la resurrección es el gran anuncio, es el gran tema, es la gran noticia de este día. Por eso la piedra se corre, la tumba se abre y se escuchan pasos en el huerto. Dios resucita a Jesús para condenar eternamente a la muerte, para anunciar que la vida triunfa y que la fe es en Jesús, la fe que vive, la fe que vence a los mercenarios del terror. Es la fe la que salva, es la fe la que libera. Lo dijo Pedro con tanta claridad: a ese mismo Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Mesías y Señor. No, Jesús no murió por mí. A Jesús lo mataron. Jesús murió porque lo torturaron con saña, porque lo quisieran desaparecer y hacer callar, porque lo mataron los poderosos de siempre. Jesús sí nació por mí. También vivió por mí, enseñó, sanó, perdonó, amó y resucitó por mí y por ti y por cada persona. Jesús no murió por mí, ni por ti, ni por nadie. Tal vez algún día dejemos de honrar su muerte para empezar a celebrar su vida. Señor, oh Señor, tú vives y viviste por nosotros, y tuya es la gloria y la honra y la alabanza. Hoy queremos celebrar tu vida. Hoy queremos honrar tu resurrección de una forma distinta. Hoy queremos caminar juntamente contigo. Perdónanos por ser como Pedro. Perdónanos, Señor, por seguir un cristianismo tibio, a medias, en los bordes de las paredes, en las sombras, un cristianismo de capucha. Perdónanos, Señor, porque cuando era el momento de ir a la cruz juntamente contigo, te negamos, te abandonamos, te desechamos. Señor, no podemos probar ni disfrutar
de tu vida si antes no pasamos por tu muerte. Tú nos has hecho granos de trigo, nos has dado un propósito, nos has dado orientación y sentido, y hoy queremos caer en tierra y morir para que la gloria sea tuya. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida junto a Él. Me dio y de la muerte me resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Nuestra esperanza está. Él vive hoy. Hacemos una última vez. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció, del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener. Él vive hoy. Él vive hoy.